Desde las cumbres solitarias del monte Nebo, donde la brisa del desierto susurraba los secretos de milenios, Moisés, el coloso de la fe, se encontró ante un panorama que pocos mortales han contemplado. No era solo la vasta extensión de la tierra prometida desplegándose bajo sus ojos ancianos, era una visión que trascendía lo terrenal, una revelación divina que desmantelaría cada noción preestablecida sobre la justicia de Dios, el destino humano y el verdadero significado de la obediencia. Lo que Moisés vio en aquel monte, en sus últimos momentos, es una advertencia tan cruda y poderosa que, al comprenderla, su propia vida, su arduo viaje y su trágico final, se transforman en un espejo ineludible para el alma de cada uno de nosotros. Prepárense para desvelar un misterio que no solo redefine el legado de uno de los hombres más grandes que jamás hayan pisado la tierra, sino que también les confrontará con la más profunda verdad sobre sus propias decisiones y el costo que cada una de ellas acarrea. ¿Cuántas veces hemos sentido que, a pesar de nuestros esfuerzos más puros, a pesar de la dedicación de toda una vida a un propósito noble, el destino final nos evade, nos niega la recompensa tan anhelada? ¿Cuántos de ustedes han trabajado incansablemente, han sacrificado sus sueños, su tiempo, su energía, solo para ver el premio, la meta, el país prometido al alcance de la mano, y sin embargo, vedado? Esta es una ansiedad universal, una pregunta que carcome el alma. ¿Es posible que, después de una vida de fidelidad, un solo error, una sola transgresión, sea suficiente para borrar un legado de virtudes, para negar la culminación de un propósito divino? La historia de Moisés no es un relato antiguo encapsulado en polvorientas páginas, es un drama humano que resuena con una intensidad escalofriante en el corazón de cada persona que ha luchado, que ha anhelado, que ha soñado con ver sus esfuerzos coronados. Es una historia sobre la justicia inquebrantable de lo divino, sobre las consecuencias invisibles pero inevitables de cada acción, y sobre cómo, a veces, la mayor lección llega no con la recompensa esperada, sino con la visión de aquello que se nos ha negado. Esta narrativa ancestral es crítica, vital, para cada uno de ustedes que hoy se enfrenta a sus propias pruebas, sus propias promesas y sus propias limitaciones. Moisés. Su nombre evoca imágenes de milagros cósmicos, de un liderazgo inquebrantable y de una intimidad con el Creador que ningún otro mortal ha experimentado. Nació bajo la sombra de la muerte, un decreto faraónico que buscaba aniquilar a los primogénitos hebreos, pero fue rescatado de las aguas del Nilo, una premonición de su destino como libertador de un pueblo esclavizado. Desde su juventud en la corte egipcia, donde la opulencia y el poder lo rodeaban, hasta su exilio de 40 años en el desierto de Madián, donde la soledad y la contemplación forjaron su carácter, la vida de Moisés fue un preámbulo a una misión de proporciones épicas. No fue una ascensión gradual al liderazgo, sino un llamado dramático, una zarza ardiente que hablaba con la voz de Dios. Imaginen el asombro, el temor reverente, la profunda incredulidad que debió sentir este pastor de ovejas al ser comisionado para confrontar al imperio más poderoso de su tiempo y liberar a millones de esclavos. La narrativa de Moisés es una epopeya de obediencia y fe, pero también de frustración y, finalmente, de un doloroso acto de desobediencia que sellaría su destino. 40 años en el desierto, guiando a un pueblo obstinado y murmurador. 40 años de maná lloviendo del cielo, de agua brotando de las rocas, de la columna de nube y fuego marcando el camino. 40 años de mediación constante entre un Dios justo y un pueblo propenso a la idolatría, a la queja, a la rebelión. La presión sobre Moisés era inmensa, un peso casi insoportable. Era el puente entre lo divino y lo humano, el recipiente de las leyes que moldearían una nación, el intercesor incansable que una y otra vez rogó por el perdón de su pueblo cuando éste merecía la aniquilación. Pensemos en el incidente del becerro de oro, una traición masiva a los pies del mismísimo Sinaí, mientras Moisés recibía las tablas de la ley. La ira de Dios era justa, consumidora,
pero fue la voz y la intercesión apasionada de Moisés lo que detuvo la aniquilación. O las constantes quejas sobre la comida, sobre la ruta, sobre el liderazgo. Cada día era una prueba de su paciencia, de su fe, de su compromiso. Pero incluso el hombre más humilde de la tierra, aquel que hablaba con Dios cara a cara, no estaba exento de la tentación de la impaciencia, de la frustración que se convierte en ira. Y aquí es donde la narrativa se tuerce hacia la tragedia. Los israelitas, una vez más, llegaron al límite de la sed en el desierto de Sin, en un lugar llamado Meribá. Era un escenario conocido, pues ya antes Dios había provisto agua milagrosamente. En esta ocasión, la instrucción divina a Moisés fue clara: toma la vara, y reúne a la congregación, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. La orden era simple, un acto de fe y obediencia, un recordatorio del poder de la palabra hablada por mandato divino. Pero la paciencia de Moisés estaba agotada. Los constantes lamentos, las acusaciones infundadas, el desafío a su liderazgo y a la provisión divina habían minado su espíritu. Observen la escena con ojos de investigador. Moisés, con la vara en la mano, no se acercó a la roca con la mansedumbre que su carácter a menudo exhibía. En cambio, con una furia contenida que estalló en sus palabras, espetó al pueblo: oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y en lugar de hablar a la roca, como Dios le había ordenado, Moisés golpeó la peña. Una vez, y luego otra vez. El agua brotó, abundante, salvando al pueblo de la sed, pero en ese acto, Moisés había cometido una transgresión que tendría consecuencias eternas. El golpe a la roca no fue solo un acto de ira, fue una desobediencia. Al golpear la roca 2 veces, en lugar de hablarle, Moisés no solo demostró su frustración, sino que usurpó de alguna manera el método y la autoridad de Dios. No confió plenamente en la palabra hablada, en el poder inherente a la obediencia simple y directa. Él, quien había sido testigo de la mano de Dios obrando milagros tras milagros, permitió que su humanidad, su impaciencia y su agotamiento, nublaran su juicio y lo llevaran a actuar fuera de la instrucción divina precisa. Fue un momento de fracaso personal para un líder que había mantenido una fe casi impecable bajo las circunstancias más extenuantes. Dios había sido claro: habla a la peña. Moisés, en cambio, gritó a los israelitas, los llamó rebeldes, y luego golpeó la roca. En ese instante, Moisés se interpuso entre la santidad de Dios y la necesidad del pueblo. Se atribuyó, por un momento fugaz de ira, el poder que pertenecía solo a Dios. Y la respuesta divina fue inmediata y definitiva: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La sentencia fue pronunciada con una solemnidad escalofriante. Moisés vería la tierra, pero no entraría en ella. Así, después de 40 años de peregrinación, después de liderar a un pueblo indomable a través de innumerables peligros, después de forjar una nación de esclavos y establecer los cimientos de su fe, el destino de Moisés tomó un giro inesperado. La entrada a la tierra prometida, la culminación de su vida, su sueño más profundo, le fue negada. No fue una muerte súbita y anónima en el desierto, fue una muerte con un propósito, un final que serviría como una enseñanza eterna. La narrativa nos lleva al monte Nebo, en las tierras de Moab. Allí, en la cúspide de aquel pico sagrado, Dios mismo le mostró a Moisés la totalidad de la tierra de Canaán. Imaginen ese momento. El viento del desierto acariciando el rostro de un hombre de 120 años, cuya vista aún era perfecta y cuyo vigor no había disminuido. Debajo de él, se extendía la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó. Una vista majestuosa,
un tapiz verde y dorado, la tierra que fluía leche y miel. Era la tierra por la que había luchado, por la que había intercedido, por la que había sangrado su alma durante décadas. La promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a punto de ser cumplida para el pueblo que él había sacado de Egipto. Pero la voz de Dios resonó con una mezcla de amor y absoluta justicia. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés estaba allí, a las puertas de su sueño, viendo con claridad cristalina lo que había sido el motor de su existencia, y al mismo tiempo, comprendiendo que nunca pondría un pie en ella. No hubo súplicas, no hubo regateo. La decisión divina era irrevocable. Y allí, en la soledad de la cumbre, con la tierra prometida extendiéndose ante él como una visión inalcanzable, Moisés murió. Murió no por enfermedad, no por vejez debilitante, sino por el decreto divino, con su espíritu entregado directamente a Dios. Su tumba, oculta, desconocida hasta el día de hoy, un misterio final para un hombre de misterios. La narrativa es escalofriante porque nos confronta con la idea de que la justicia de Dios es tan absoluta que ni siquiera su siervo más cercano, su amigo, puede escapar a las consecuencias de una única falta de fe y obediencia. La gran revelación que emana de la visión de Moisés en el monte Nebo y de su muerte posterior es una lección profunda sobre la santidad de Dios y la responsabilidad del liderazgo, que cambia todo lo que creíamos saber sobre la justicia divina. No se trataba de un castigo arbitrario, ni de una venganza desmedida por un solo error. Fue una demostración, una lección ineludible grabada en la historia para todas las generaciones futuras, de que la santidad de Dios no puede ser comprometida, y que su ley es inmutable. Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el mediador del antiguo pacto, fue llamado a santificar a Dios delante de los hijos de Israel. Su error en Meribá fue precisamente no haberlo hecho. Al golpear la roca con ira y al atribuirse, aunque fuera por un instante, el poder de traer agua, Moisés falló en glorificar a Dios como el único proveedor, el único hacedor de milagros. En lugar de ser un conducto puro de la palabra divina, su frustración personal y su falta de fe total en la instrucción de hablar a la roca, lo llevaron a actuar impulsivamente, empañando la imagen de la santidad de Dios. Esta revelación es doble. Primero, nos muestra que para Dios, la obediencia no es opcional, ni siquiera para los más grandes. La ley espiritual de causa y efecto es universal y se aplica sin excepciones. Si Moisés, el hombre que partió el mar y trajo las plagas, el intercesor incansable, fue retenido de la tierra prometida por una sola instancia de desobediencia e incredulidad en un momento crítico, ¿qué dice eso de nuestras propias faltas? Segundo, y quizás aún más profundo, la visión de Moisés en Nebo no fue solo un castigo, sino una profecía velada, una demostración de una verdad espiritual más grande. Moisés representaba la ley, el antiguo pacto, el camino que dependía del cumplimiento de mandamientos, de la obediencia humana. La ley, por sí misma, no podía llevar al pueblo a la plena posesión de la promesa. Podía mostrar la tierra, pero no conducirlos a ella. Fue Josué, cuyo nombre significa llave de salvación, el que finalmente introdujo al pueblo en Canaán. Y Josué, en hebreo, es el mismo nombre que Jesús. Este es el clímax de la lección oculta. Moisés, a pesar de su grandeza, simbolizaba la incapacidad de la ley de llevar a la humanidad a la plenitud de la promesa de Dios. La ley nos muestra el camino, nos revela la voluntad divina, pero no puede, por sí misma, otorgar la herencia espiritual definitiva. Necesitamos un Josué más grande, un Salvador que nos lleve a la verdadera tierra prometida, que no es un lugar físico, sino una relación restaurada con Dios, una vida de plenitud y herencia eterna. La muerte de Moisés a las puertas de Canaán, después de verla pero no entrar,
no fue un final sin sentido. Fue una profunda declaración teológica: la ley es santa y justa, pero no es el camino final a la herencia. Solo a través de una gracia superior, a través de la fe en un Salvador que cumpliera perfectamente la ley y sufriera por nuestras transgresiones, se podría entrar en la verdadera tierra prometida, la presencia de Dios. Moisés, con toda su gloria, no pudo santificar a Dios perfectamente en ese momento crítico, y por lo tanto, no pudo entrar. Su visión en Nebo fue la recompensa de la obediencia de una vida, ver la promesa, pero su restricción fue la consecuencia de una falta de obediencia perfecta. Esta es la verdad que cambia todo, incluso la obediencia más grande requiere perfección para alcanzar la promesa última bajo la ley, y para nosotros, esa perfección solo la encontramos en Cristo. Ahora, pensemos en esto profundamente, en cómo la visión de Moisés en el monte Nebo se convierte en un espejo para su propia vida. ¿Cuántas veces ha estado usted al borde de algo grandioso, de un sueño largamente acariciado, de una meta por la que ha trabajado incansablemente, solo para verla desvanecerse, o para serle negada en el último momento? Quizás no por un gran pecado, sino por una pequeña, casi imperceptible, falta de fe, por un momento de impaciencia, por una reacción impulsiva. Piense en esas decisiones que, en el calor del momento, parecían insignificantes, pero que, con el tiempo, revelaron ser el punto de inflexión que lo desvió de su tierra prometida personal. ¿Ha actuado usted con impaciencia cuando Dios le pedía paciencia? ¿Ha respondido con ira cuando se esperaba de usted un espíritu manso? ¿Ha intentado tomar el control de una situación que estaba claramente en manos de Dios, golpeando la roca en lugar de simplemente hablarle con fe? La historia de Moisés no es solo un relato de un líder bíblico, es una advertencia sobre el orgullo sutil que se disfraza de frustración, sobre la incredulidad que se esconde detrás del agotamiento. Moisés, el más manso de los hombres, en un instante de furia, se puso a sí mismo en el lugar de Dios, atribuyéndose el poder de hacer brotar el agua. ¡Qué lección tan potente para aquellos de nosotros que, en nuestra autonomía, intentamos forzar resultados, ignorando la instrucción divina específica, creyendo que nuestros métodos o nuestra propia fuerza son suficientes! Quizás su monte Nebo personal no es una tierra física, sino una paz interior que persigue, una relación restaurada, un éxito profesional, una salud recuperada. Y puede que sienta que, a pesar de sus esfuerzos, está viendo esa tierra prometida a lo lejos, pero no puede entrar. La pregunta es, ¿hay algún golpe a la roca en su pasado o presente? ¿Alguna área donde ha fallado en santificar a Dios, en glorificarlo por completo, en obedecerlo sin reservas, confiando plenamente en su método y tiempo? Puede ser una falta de perdón persistente, una amargura que lo consume, una desobediencia recurrente a un mandamiento específico, una confianza en su propia sabiduría por encima de la sabiduría divina. Cada uno de estos golpes puede ser una barrera invisible que lo mantiene fuera de la plenitud de la promesa de Dios para su vida. No es que Dios sea un capataz cruel, sino que su santidad y su plan son inquebrantables. Él no puede bendecir la desobediencia, por pequeña que sea. La lección de Moisés es un llamado a la introspección más profunda, a examinar cada rincón de nuestro corazón y nuestras acciones, y a confrontar la verdad de que la obediencia parcial es, en esencia, desobediencia. Solo a través de la obediencia total y la fe inquebrantable en sus métodos, podemos esperar entrar en su plenitud. Si esta revelación ha resonado en su espíritu y usted comprende la profunda verdad de que la obediencia completa y la fe inquebrantable son las llaves para entrar en la tierra prometida de su vida, y que la santidad de Dios demanda nuestra sumisión total, entonces es tiempo de actuar. No permita que su propio golpe a la roca lo mantenga al margen de las bendiciones que Dios tiene para usted. Primero, como un acto de fe y un reconocimiento de la justicia divina y su propia necesidad de obediencia, escriba amén en los comentarios.
que sea una declaración pública de su compromiso a alinear su vida con los principios que la historia de Moisés nos enseña. Segundo, si la profundidad de este mensaje ha tocado su corazón y siente la urgencia de que otros también comprendan el costo de la desobediencia y la majestuosidad de la santidad de Dios, dele un me gusta a este video. Al hacerlo, ayuda a que este aviso crucial alcance a más almas que necesitan ser confrontadas con estas verdades ineludibles. Finalmente, y quizás lo más importante, comparta esta revelación con al menos una persona que usted sabe que necesita este aviso, alguien que está luchando por alcanzar su tierra prometida, o que quizás, sin saberlo, ha estado golpeando la roca en lugar de confiar en la palabra de Dios. Al compartir este video, se convierte en un faro de verdad, guiando a otros hacia una comprensión más profunda de la justicia divina y la importancia de la obediencia total. Que la sabiduría de la visión de Moisés en el monte Nebo ilumine su camino y los guíe hacia la plena posesión de todas las promesas de Dios para su vida.